Bien, vamos a continuar. Estamos en la segunda parte de la oración de nuestro Señor Jesús. Sé que ya nos hemos extendido en esta parte más de lo planeado, aunque creo que no más de lo necesario, porque hay riquezas que nos edifican, que nos ayudan a crecer, a entender verdades. Y nuestro Señor Jesús pues fue un hombre, como hombre, un hombre de oración, y esta oración fue y es y sigue siendo maravillosa. Vamos a leer Juan 17 del 9 al 16. Dice la palabra de Dios: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que seamos uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos esta mañana quiero hacer una especie de resumen y un poco reforzar esto que hemos estado viendo. Hace 8 días nos enfocamos mucho en Juan 17:15, que es la oración de Jesús por sus discípulos, pero entendemos que también es su oración por nosotros. Y su oración es, Juan 17:15, dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y explicamos a grandes rasgos cómo ni en esta oración ni en toda la Biblia encontramos que el propósito de Dios al dejarnos en este mundo, una vez salvos, perdonados nuestros pecados, nunca su propósito fue que nos aisláramos del mundo. Nunca su propósito es que nos fuéramos como monjes franciscanos y ya no le hablo a nadie que no sea cristiano, y mis hijos los meto a una escuela cristiana y la cafetería cristiana, y ya han cristianizado todo. El propósito de nuestro Señor Jesucristo en su oración es: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Podemos estar en este mundo y entendemos y compartimos algo de esto hace 8 días con un propósito: compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿A quién le vamos a compartir del Evangelio? Pues a la gente con la que nos relacionamos. Ya no hacemos lo que el mundo hace, ya no nos gozamos con su pecado y ya no seguimos la corriente de este mundo, pero tenemos un propósito: llevar el Evangelio. Además de que el Señor pues no ha acabado su obra en nosotros y Él sigue obrando, y son algunas de las razones por las que estamos en el mundo. Pero el Señor Jesús, sabiendo que este mundo es un mundo hostil para el cristiano, es un mundo diseñado para apartarnos de Dios, Él ora: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesús tomó ese tiempo para orar por nosotros. Qué maravilloso es saber que dice Hebreos 7:25 que lo sigue haciendo. A mí, cada vez que pienso en esto, el creador de los cielos, de la tierra, porque dice la palabra de Dios que por Él fueron hechas todas las cosas, cada vez que yo pienso que Él está orando e intercediendo por sus hijos, por mí, esto me da un gozo, una paz, una alegría, saber que el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Yo te aseguro que muchas veces en tu vida cristiana, de repente, como hijo de Dios, estás en una tentación, hay alguna circunstancia y de repente sales victorioso. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo estaba orando por ti. Esto es maravilloso. Entonces dice, quiero
tocar algunos puntos que no toqué hace 8 días. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, ya explicamos esto, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, escuchen lo que dice, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. En un momento déjenme entrar de lleno a esta parte, que de hecho esta última parte de la oración del Señor Jesús, la voy a tocar hacia el final de la enseñanza de hoy, y me voy a extender la próxima semana, porque ahí hay una verdad importantísima que nos debe quedar claro, esto que ora el Señor, quiero que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero déjenme abundar en el versículo 12 y ya empezaremos después esta parte importantísima. Jesús sigue orando y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Se acuerdan? Jesús caminó con ellos, iban, tenían dudas, preguntas, le preguntaron un día, enséñanos a orar, les enseñaba a orar, estaba con ellos. Y dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ya sabemos que ese hijo de perdición se está refiriendo a Judas, el que le había de entregar. Pero, insisto, nuestro Señor Jesús, su oración es que seamos guardados. La oración del Señor Jesús es que mientras estemos en este mundo, sí necesitamos compartir, sí vamos al trabajo, sí vamos a la escuela, pero hay un propósito, honrarle a Él, glorificarle a Él y llevar el Evangelio. Pero este mundo, mis hermanos, está lleno de tentaciones, este mundo está hecho, porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:19, si no me equivoco, el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. Y el Señor ora, Padre, guárdalos. Ahora quiero que vean una parte, y es la que quiero complementar esta mañana, porque Él ya oró que seamos guardados. Él dice Hebreos 7:25, que ya hemos leído, que sigue orando, dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo ¿cuándo? Siempre para interceder por ellos. El Señor ya hizo su parte. El Señor está orando, guárdalos, fortalécelos. ¿Se acuerdan esa palabra guardar? Pon tus ojos sobre ellos, cuida de ellos, cuídalos del mal. La oración de Jesús es muy efectiva. Es una oración de acuerdo a la voluntad del Padre, la oración de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo que si nos despegamos de Él, de la oración, de su palabra, mis hermanos, este mundo te jala. En el momento de que tú empiezas y ya no oras cada día y ya no vienes a la palabra y ya dejas de venir a los estudios, dejas de congregarte, en ese momento, mis hermanos, el mundo te va a jalar. El Señor ya está orando, está intercediendo, pero la parte que nos toca a nosotros es vivir aferrados a Él, a su palabra. Porque este mundo, mis hermanos, al cristiano más maduro, aunque tengas 5 años en Cristo, 15 años en Cristo, 30 años en Cristo, seas pastor, predicador, si descuidamos nuestra comunión, el estar pegados a Él, este mundo te va a jalar. El Señor Jesús, un par de capítulos antes, en Juan 15, dijo lo siguiente al respecto. Juan 15, versículo 3. Habla de una verdad muy clara, dice, esto es los que hemos nacido de nuevo, dice, ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. El día que creímos en Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que nacimos de nuevo, fuimos limpiados. La palabra de Dios es poderosa e inmediatamente da una instrucción que solo el nacido de nuevo puede cumplir y obedecer. Vean el versículo 4, dice, permaneced. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
La palabra permanecer significa quedarse, no moverse de tu comunión, de tu relación con Dios, que vives pegado al Señor, que vives, como dice aquí, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Imagínate una rama, no puede llevar fruto si no permanece pegado al tronco, no puede dar el fruto. Necesitamos vivir pegados. Permanecer significa esta palabra, persistir. El cristiano de a veras necesita vivir pegado al Señor. No hay otra manera de vivir con victoria en este mundo sino vivir pegado a Jesucristo. Porque en el momento que te sueltas de la vida, en el momento que comienzas a dejar de orar, que comienzas a dejar de congregarte, que comienzas a dejar tu comunión cada día con el Señor, en ese momento, mis hermanos, el mundo te jala. Jesucristo por eso dijo en Mateo 26:41 con toda claridad: velad y orad. Habla de una acción constante, permanente, continua. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el cristiano necesitamos vivir pegados a Jesucristo. Solo así podemos vivir la vida cristiana, donde estamos en un mundo lleno de pecado, pero vivir en integridad, caminar en santidad, servir a Dios y predicar su palabra mientras estamos en el mundo. De otra manera, una persona que no vive así pegado no va a dar fruto. Y ahorita voy a explicarlo bien. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El fruto aquí, tengo que hacer la aclaración y muy breve, porque me voy a ir al punto central, pero el fruto aquí son las obras, es la transformación de nuestra vida. Cada día el fruto son las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese fruto no lo podemos dar, no lo podemos evidenciar si no vivimos y mantenemos una relación pegados a Jesucristo. Y el verdadero cristiano permanece, mis hermanos. Puede ser que un día aflojaste el paso, pero el verdadero cristiano, ahorita voy a explicar un poco más, tiene la necesidad de vivir pegado a Jesucristo, porque separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. De hecho dice el versículo 6, y ahí es donde aclara, versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego y arden. El cristiano de veras permanece, necesita vivir pegado a la vid que es Jesucristo, y es una necesidad de nuestra nueva naturaleza, porque si no permanecemos en Él, como dice el versículo anterior, separados de mí, nada podéis hacer. Prueba en tu vida cristiana, dejas de orar, dejas de estar en su palabra, de venir diario a pedir su consejo, su dirección, y empiezas a hacer una cantidad de tonterías por no consultar a nuestro Señor y Padre Celestial. Necesitamos vivir pegados a Él, necesitamos venir en oración. Separados de Él no podemos hacer nada que realmente trascienda en nuestra vida espiritual. Entonces, en el momento que nos separamos, mis hermanos, dice la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Separados de Él, nada. Y si una persona, mis hermanos, está y se congrega y viene a la iglesia y de repente se va al mundo y se separa y se pone peor que antes, esa persona nunca nació de nuevo. Solo el cristiano puede permanecer, es decir, puede ser que de pronto te apartes por un tiempo, dejaste de orar, pero hay una naturaleza nueva en tu vida que te hace venir a la vid. Los que se van al mundo y se revuelcan en el mundo y regresan al mundo y su vida es peor que la de antes, ni siquiera nacieron de nuevo. Pedro lo explica un poco así para dejarles en claro esto. Segunda de Pedro 2:20. Dice Pedro en su segunda carta, dice, ciertamente, está hablando de personas que han oído la palabra,
que tienen conocimiento de la palabra, pero la palabra conocimiento aquí en el original y por la manera contextual en que se escribe en el griego, habla de un conocimiento intelectual que no llegó al corazón, que no fue un conocimiento revelado por el Espíritu Santo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el, ¿qué dice ahí? Conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Insisto, esta palabra conocimiento aquí habla de un conocimiento intelectual. Hay gente que va a las iglesias y conoce y sabe las reglas y sabe las instrucciones y sabe los mandamientos y ciertamente por ese conocimiento como que se aparta del pecado por un tiempo. Como que conocen y tienen esa empatía, pues sí, dice la Biblia que me porte mejor, que ame a mi esposa, que ame a mis enemigos, y cambian por un tiempo, pero escuchen, dice, enredándose otra vez en ellas, ¿qué son? Vencidos. Y su postrer estado viene a ser, ¿qué? Peor que el primero. Es gente que ha venido a la iglesia, que tiene conocimiento, que dice amén, puede predicar, puede ser un pastor, puede ser quien sea, tiene conocimiento, se aparta un tiempo de las cosas del mundo, parece que es cristiano, camina como cristiano, hasta le decimos hermano y aleluya, pero dice que después se enreda otra vez en el mundo y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay mucha gente así dentro de las iglesias que tienen una, vamos a llamarle una conversión intelectual. Simpatizan, se esfuerzan, cambian por un tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, los ves y hasta su Biblia traen, pero de repente regresan al mundo. Regresan y su vida sigue peor que como habían llegado antes. Vamos a volver a leer, dice, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, repito, intelectual del Señor y Salvador Jesucristo, y luego dice, enredándose otra vez en ellas son ¿qué? Vencidos. ¿Por qué les digo que este versículo habla de no nacidos de nuevo? Aquí habla, cuando dice son vencidos, es que caen otra vez y vuelven a su etapa como estaban antes, o peor aún. Les digo que habla de una persona no cristiano porque dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5:4. Se los voy a leer, Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vean que dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence. Y segunda de Pedro 2:20, regresando, dice que fueron vencidos y su postrer estado vino a ser peor que el primero. ¿Por qué fueron vencidos? Porque no eran nacidos de Dios. ¿Cuál es la prueba? Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor, mira, si tú sigues igual en el mundo y sigues de tranza y sigues de adúltero y de fornicario y sigues siendo igual o peor que antes, pero tienes conocimiento, dice, mejor te hubiera sido que ni hubieras conocido. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, ¿qué dice? Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y dice el siguiente versículo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué dice? A revolcarse en el cieno. Es decir, nunca nacieron de nuevo, cambiaron por un tiempo, tenían cara así como de Santa Pascasia o de San Juan, y tú los veías, no, este sí es hermano, pero después regresaron al mundo igual o peor que antes. ¿Qué es lo que pasó? Dice aquí el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Creo que ya les conté, me estaba yo acordando de mi abuelita, que luego me decía, hijo, te voy a contar algo que nunca te había contado. Y me contaba lo mismo que ya me había contado 10 veces.
Entonces, esto que les voy a contar, creo que ya se los conté. Y no es que, de hecho, todavía estoy bien, no me falla la memoria todavía. Pero cuando yo iba en la secundaria hace, ¿cuántos años? Apenas, todavía me acuerdo del día de la graduación. Cuando yo iba a la secundaria, como la secundaria que estudié está por allá por Temisco, camino a Pueblo Viejo, donde ahora es Campo Verde, y por ahí vive Rica y aquí nuestra hermana Mode. Como era muy lejos de mi casa, me fui a vivir con mi hermana y mi cuñado. Y mi cuñado siempre ha sido rancherón y le gustaba tener que puerquitos, que vaquitas. Y cuando yo estaba en la secundaria me dijo, compra puercos, es un buen negocio. Entonces compras un lechoncito, no me acuerdo yo, pero es 30 pesos y en unos meses lo engordas, aquí le damos y lo vas a vender como en 500. Entonces compré 3 puerquitos. Más los puerquitos que tenía él, mi tarea llegando de la escuela era agarrar una bomba, manguera a presión y los lavaba, hermanos, miren, quedaban rositas así, bien, daban ganas de abrazarlos a los puerquitos. De veras, bien bonitos, yo los lavaba, me ponía mis botas limpios. Ya iba con mi hermana, vamos a comer, y al rato los iba a ver, ¿y qué creen? Estaban igual o peor que antes. Y todos los días llegaba de la secundaria y los lavaba. No hubo un día que llegara y que dijera, y ahora sí están limpios. ¿Por qué? Porque eran puercos. ¿Qué necesitaban esos puercos para no volver a revolcarse? Dejar de ser puercos. ¿Qué necesita una persona para dejar de revolcarse en el mundo? Necesita nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios hace en una persona que le entrega su vida. Dice 2 Corintios 5:17 que sabemos de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Permítanme la expresión, dejamos de ser puercos. Nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Es decir, cuando venimos a Cristo, Él sabe que si no cambia nuestra naturaleza, vamos a seguir igual. Entonces Dios lo que hace es que te da una nueva naturaleza. Te hace una nueva criatura. Dios no hace parches, Dios no hace remiendos, no dice pues lo mejoro por aquí un poquito. No, Él te cambia por completo. Veníamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos. Porque no había otra. Las religiones medio te cambian por fuera, te dan instrucciones, mira, pórtate mejor, mira, esfuérzate, mira, trata de hacer esto, pero como no te cambian la maquinaria interna, seguimos revolcándonos en el pecado cuando no nacemos de nuevo. El Señor no hace remiendos, el Señor hace nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas? Lo puedes saber si es que no te estás revolcando otra vez en el cieno o no te estás revolcando otra vez en el lodo. Así es de que puedes saber si has nacido de nuevo. El Señor Jesucristo hizo una obra nueva en nosotros. Él hizo lo que nadie podía hacer. Por eso vino Jesucristo y pagó en una cruz por nuestros pecados. No había otra solución y en el momento que creemos sucede algo maravilloso que nadie puede hacer, ninguna religión, nadie lo puede hacer, solo Dios puede darte una nueva naturaleza. Por eso el cristiano ya no se revuelca en el pecado. Eventualmente podemos caer en el pecado, sí, ya lo hemos compartido. 1 Juan 2:1 dice que la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ya no practicamos el pecado, ya no nos revolcamos en el pecado. Pero si llegamos a pecar, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando el cristiano peca, llega, Señor, perdóname, te ofendí, y el abogado que es Jesucristo dice, mira, está pidiendo perdón en mi nombre y yo pagué en la cruz, y en ese momento el Padre Celestial te perdona. Pero ya no nos revolcamos en el pecado. El cristiano ya no puede, porque se nos dio una nueva naturaleza. Dice más adelante 1 Juan 3:5,
Los que vienen los martes se acordarán mucho de estos pasajes. Dice el versículo 5, y sabéis que Él, está apareciendo de Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece, ¿ya vieron? Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Y ahí estudiábamos en esos martes, recuerdo cómo en el original griego habla, no practica el pecado. Porque si llegamos a pecar, y si pecamos, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice que el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, es decir, que practica el pecado, que se revuelca en el pecado, que sigue de tranza, que sigue de adúltero, que sigue de fornicario, que sigue en las obras de la carne, practicando las obras de la carne, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Una persona, mis hermanos, que sigue en sus prácticas de pecado, que sigue en los mismos hábitos de pecado de antes de seguir a Cristo, de antes de supuestamente tener un encuentro genuino con Él, y sigue igual, y sigue de tranza, y sigue en el pecado, dice, ni le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, no tiene una comunión con Dios. Tuvo un conocimiento, se emocionó, a lo mejor el día que te dijeron, levántate y repite esta oración, hasta lloraste. Pero si no naciste de nuevo, no tienes la nueva naturaleza con la cual podemos vivir una vida como Dios nos enseña en su palabra. Porque vean el versículo 7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo como Él es justo. Aquí esta expresión, el que hace justicia, significa vivir la vida justa y recta como Él nos enseña en su palabra. El que vive la vida justa y recta que nos enseña su palabra es justo, declarado justo delante de Dios, así como Él es justo. Pero dice el versículo 8 con toda claridad, el que practica el pecado, el que se revuelca en el pecado, el que sigue viviendo una vida de pecado, que sigues en los mismos pecados y no cambias y no hay una transformación en tu vida, ¿es de quién? Del diablo. Para esto, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú naciste de nuevo, esas obras fueron deshechas, tú ya tienes la victoria. Dice Romanos 6, el pecado ya no se va a enseñorear de ti, porque tenemos una nueva naturaleza. Y lo dice el versículo 9 con mayor claridad. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, por lo tanto tienes una nueva naturaleza, eres nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Todo aquel que es nacido de Dios, no, ahí está ya más clara la traducción, no practica el pecado. Y fíjense por qué, aquí está la razón. Porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él y no puede pecar, fíjense, y no puede pecar, aquí no puede pecar significa no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Déjenme explicar esto con toda claridad. Cuando nacimos de nuevo, dice que tenemos la simiente de Dios en nosotros. ¿Qué significa esto? La palabra simiente significa, y se puede traducir como semen, se puede traducir como esperma. ¿Qué significa? Esta es una enseñanza espiritual. Así como cuando los papás tienen un hijo y le heredamos, pues mira que sacó las manos de la mamá, los ojos del papá, la nariz del abuelito, la boca del tío, ¿sí o no? Porque le heredamos en los genes, a través del esperma y de la unión, le heredamos una naturaleza, que por cierto es una naturaleza de pecado. Bueno, de la misma manera, cuando nacemos de nuevo, Dios pone su simiente, su semilla. Esto es espiritual, por supuesto. Y tenemos una nueva naturaleza que es o que viene de la semilla de Dios. El nacido de nuevo tiene en su nueva naturaleza la naturaleza divina.
Estábamos muertos, Él nos hace una nueva criatura con una naturaleza que tiene su simiente, que tiene sus genes espirituales. Déjenme explicarlo así. Por eso, dice inmediatamente, no puede pecar. Esa nueva naturaleza no te permite, y es la lucha. El asunto es que seguimos en esta carne. Pero la nueva naturaleza espiritual que tiene la semilla de Dios, los genes de Dios, la naturaleza de Dios, porque ahora somos sus hijos, esa naturaleza, dice aquí la palabra de Dios, no puede pecar. Ahora somos partícipes de su naturaleza divina si has nacido de nuevo. Dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. No significa que somos dioses. No significa, como decía uno por ahí, uno de esos falsos profetas, que si somos hijos de Dios y Él es Jehová y tú eres Jehová Junior. Esas barbaridades que se enseñan. No, seguimos en esta carne, somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza espiritual en nuestra nueva naturaleza. Por eso el cristiano ya no quiere pecar, ya no puede, pero es una lucha porque estamos en esta carne. Porque estamos en este mundo. Por eso Cristo, acuérdense la oración de Cristo: no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya nos dio una nueva naturaleza. Fíjense todo lo que tenemos para vivir en integridad y en santidad. Una nueva naturaleza que tiene la naturaleza divina. Tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios y a Jesucristo orando e intercediendo por ti y por mí. Por eso, si una persona se sigue revolcando en el mundo, sigue en su pecado, mis hermanos, que no me diga que tiene una naturaleza divina. Que no me diga que nació de nuevo, porque la palabra de Dios dice: llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hoy, mis hermanos, si lo entendemos y realmente hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Si has nacido de nuevo, si te arrepentiste de tus pecados, y dice allá 1 Juan 3:9, no puedes pecar, ya no puedes seguir practicando el pecado. Hay una nueva naturaleza en ti que no te lo permite. Llegamos a pecar porque estamos en este mundo. Llegamos a pecar porque estamos en esta carne. Por eso necesitamos vivir pegados a Él. Esa es la oración, dice Juan 17:11. Y es lo que hemos estado viendo estas 2 semanas. Yo ya no estoy en el mundo. O sea, Jesucristo da por hecho que Él se va. Dice: mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Necesitamos ser guardados, pero necesitamos vivir pegados al Señor. Cualquier cristiano, mis hermanos, tú comienzas a dejar la palabra, comienzas a dejar de orar, le das más tiempo a la televisión, te la pasas más en el Facebook, te la pasas más en quién sabe qué tanta cosa mundana y menos en Dios, mis hermanos, el mundo te va a jalar. Y entonces ahí estás apartado, ya ni quieres ir a la iglesia, ves a un hermano y hasta te das la vuelta. Ahí viene el hermanito y se dan la vuelta. ¿No te pasó que luego se te esconden? Hermano. Y hasta se hacen los que no oyen. Pero si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo y de pronto te has apartado, te has enfriado, si eres hijo de Dios, ¿vas a volver al camino o Él te va a hacer volver? Si eres su hijo y como que te estás apartando y como que te estás enfriando, ¿qué va a hacer el Padre Celestial? Hebreos 12:6. El Señor al que ama, disciplina. A ver, hijito, vente para acá. Y el Señor saca en su soberanía la vara de la corrección. Y Él sabe cómo te va a corregir y Él sabe cómo hacerte entender, pero Él se ha propuesto algo. Filipenses 1:6 dice con toda claridad, está hablando de hijos de Dios, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a acabar, sí o sí, hasta el día de Jesucristo. Y si nos ponemos de repente de necios, de rebelde, pues va a doler más, pero la va a acabar.
Él se lo ha propuesto, esta es una promesa, dice que estemos seguros, Él comenzó la obra y si eres su hijo, la va a acabar. ¿Se acuerdan del Salmo 32:8? La va a acabar, como dicen por ahí, o por las buenas o por las malas. Dice el Salmo 32:8. Es solo un dicho, pero la realidad es esta: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Si de repente te estás saliendo y estás coqueteando con el mundo, y ay, que tanto es tantito, dice, sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo, como el mulo. A veces somos medios caballos, medios mulos, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Si te quieres apartar, si eres su hijo, el Señor te va a hacer entender. Te va a decir, ven para acá, y va a aplicar la vara y va a hacer lo que Él en su soberanía crea conveniente, pero nos va a hacer entender. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Vivir pegados a Él. Más vale, en lugar de que tenga que aplicar el cabestro y la vara, en lugar de eso, ¿saben qué necesitamos hacer? Ponernos suavecitos y cooperar. Señor, ¿qué quieres? Ama a tu esposa, como yo amo a la iglesia. Sí, Señor. O sea, cooperando con el Señor nos conviene. Porque si no va a doler, si nos ponemos de necios va a doler, mis hermanos. Trata a tu esposa como vaso frágil. Sí, Señor. Así debemos tratarlo. Como soldados. ¿Han visto los soldados? Sí, Señor. Porque dice por ahí la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:1 que así seamos como soldados de Jesucristo. A ver, hijos, obedece a tus papás. Sí, Señor. A ver, papá, ¿qué quieres que haga? Los que son hijos y todavía le deben obediencia y sujeción y dependen de sus papás, obedezcan a sus papás. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, Señor, ahí estoy todos los domingos y siempre que se puede. Más vale obedecer a Dios. Más vale, Señor, de por sí, miren, la vida en este mundo, por el pecado, por la maldad, es difícil. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo vas a tener aflicciones. Ya de por sí va a haber aflicciones, enfermedades, maldad, muerte. Estamos rodeados de muchas aflicciones, ¿sí o no? Si a eso le sumas las que te vas a provocar por desobedecer a Dios, entonces mejor cooperando con el Señor, como soldados. Sí, Señor. Y el pastor predicó esto, pues como que no me gustó como lo dijo, pero si lo dice tu palabra, yo lo obedezco, Señor. Dice 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice esta frase, por explicarlo de una manera sencilla: tú pones tu voluntad y tu firme deseo de agradar a Dios y su gracia te fortalece para poder obedecerla. Porque solos no podemos, separados de Él, nada podemos hacer. Y luego dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Sí, Señor, y que esto sí, Señor, y no lo entiendo, pero sí lo obedezco. Así tenemos que ser. Las instrucciones de Dios no están para cuestionarse. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la palabra militar aquí significa, porque dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, significa involucrarse totalmente. Es decir, si trabajas, tratas de ser, con la gracia de Dios, el mejor en donde trabajas, dejar un buen testimonio, pero ya no es tu objetivo lograr las cosas que el mundo ofrece. Tu objetivo es, estoy trabajando aquí porque necesito ser proveedor, pero quiero darle gloria a Dios con mi vida, con mi testimonio y compartir el evangelio. Y tenemos que trabajar. El trabajo para el cristiano es un medio, no es el fin. O sea, no es el fin de todo. No, es que yo quiero trabajar para lograr el éxito. No, el cristiano tiene el trabajo como un propósito para ser luz en medio de las tinieblas. O sea, ya no nos enredamos en los negocios de la vida. O sea, ya nuestros objetivos no son terrenales, sino espirituales.
bueno, del cristiano, del buen soldado de Jesucristo. Ya no seguimos la corriente de este mundo, nos esforzamos en la gracia. Señor, quiero agradarte, tenemos que trabajar, hijos tienen que estudiar, prepararse, pero tus objetivos deben ser espirituales. Porque este mundo, mis hermanos, porque el Señor dice, no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo, porque este mundo no tiene nada que ofrecernos. ¿Qué te puede ofrecer este mundo? Que sea eterno, que sea permanente. Nada, este mundo no tiene nada que ofrecerte, sino muerte, dolor, tristeza. Y estamos en este mundo porque Dios todavía tiene un propósito, si no ya nos hubiera llevado. Y Dios sigue haciendo su obra en ti, y Dios sigue haciendo su obra en mí, y nos quiere usar en su gracia para llevar el evangelio a otros. Pero el mundo no tiene nada que ofrecernos. ¿Cuántos se acuerdan cómo llegaron a Jesucristo? Dañados, lastimados, sucios, quizás alguno llegó a punto de divorciarse, otros llegaron y eran borrachos, otros éramos de lo peor. Llegamos a Cristo, todos el que me mencione, llegamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Y entre otras cosas el mundo, pues él es el que nos arrastraba a enredarnos y a ensuciarnos todavía más. ¿Por qué muchos dentro de las iglesias todavía quieren regresar al mundo? El mundo no tiene nada que ofrecernos, nada, ya no somos, dice Juan 17:6, ya no somos, 17:16, ya no somos del mundo. Por eso en Juan 17:11, Jesucristo ora, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos, así como nosotros. Es importante, pues, quería yo reforzar esta parte de que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Necesitamos vivir pegados al Señor. El Señor ya está orando, el Señor ya oró y sigue orando, guárdalos del mal. ¿Quieres mantenerte realmente en integridad y en santidad? Hay que vivir pegados al Señor. Él ya oró, nos toca a nosotros vivir pegados a Él y a su palabra para caminar las vidas íntegras a las que Él nos ha llamado. Pero además en Juan 17:11, que es lo que quiero comenzar a ver hoy, y lo vamos a ampliar el próximo domingo, dice, fíjense lo que ora el Señor Jesucristo, aquí quiero que pongan atención. Dice, yo ya no estoy en el mundo, o ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Esta parte de la oración que no la vimos hace 8 días y que la dejé aparte porque es amplia. Nuestro Señor Jesús ora por la unidad de su iglesia. Jesucristo ora que la iglesia seamos uno, de un mismo sentir, con un mismo propósito, tenemos un mismo Señor, una fe, un bautismo. Jesucristo ora por la unidad de sus discípulos. Podemos y debemos orar también por la unidad de la iglesia, porque es la oración de Jesucristo. Acuérdense que estamos aprendiendo de la oración. ¿Qué significa que Jesús ora que seamos uno? Se los explico de manera general. Significa lo que acabo de mencionar, que seamos de un mismo sentir, un mismo propósito. Nuestro propósito es honrar a Dios, servir a Dios hasta que Él venga. Lo que nos une son propósitos eternos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en resumen, pues, Jesús ora por la unidad de la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? ¿Será que Jesucristo está orando pues que se unan los bautistas con los presbiterianos, con los mormones y los adventistas y los de la iglesia de Dios Restaura y los de allá, de por ahí? ¿Será esa la oración de unidad de la que habla Jesucristo? ¿Cuál es su iglesia? ¿Su iglesia serán los evangélicos? ¿Su iglesia serán los pentecostales? ¿Su iglesia serán los bautistas? ¿Quién es su iglesia, mis hermanos? ¿Quién es su iglesia? Este es el punto central, porque muchas veces se confunde esta oración para decir,
Unámonos todas las iglesias porque Cristo quiere que seamos uno. Y entonces unámonos católicos y mormones y adventistas y evangélicos. ¿Esa es la oración de nuestro Señor Jesús? Por supuesto que no. Su oración no es porque se unan las religiones. Su oración no es porque, ni siquiera porque se unan las denominaciones. Porque hoy en día se usa mucho, no, vamos a unirnos más, ahorita que está la inseguridad en México, hay llamados, unámonos las iglesias, todos, y ahí se unen católicos y mormones, y vamos a pedirle a Dios porque se acabe la inseguridad y la drogadicción y el narcotráfico. ¿Es esa la unidad de la que está pidiendo el Señor? Por supuesto que no. El Señor Jesús habla de una unidad espiritual que voy a explicar en unos momentos. Pero al orar Jesús que seamos uno, mis hermanos, está orando por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La iglesia esta no es la iglesia necesariamente la iglesia de Jesucristo. La iglesia, aquí puede haber nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. ¿Quiénes somos la iglesia de Jesucristo? Todos los que hemos nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Así estés en China, así estés en una iglesia bautista o presbiteriana, o si tú has nacido de nuevo, si tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo, tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. No puede haber unidad, porque luego dicen, hay una corriente, ya voy a explicarlo en otro momento, no es tema de la oración, pero esto de unirnos todas las religiones se le conoce como el ecumenismo. Y ustedes saben, y unámonos los católicos, y unámonos todos, y los mormones, y este señor que se le conoce como el Papa está llamando a la unidad de las iglesias. Y miren, no es casualidad, porque hay una profecía bíblica donde claramente se revela que en los últimos tiempos habría estos llamados a unirse las religiones. ¿Cómo se puede unir o ser uno una persona que realmente ama a Dios, que ha nacido de nuevo, por ejemplo, con un católico cuya característica es la idolatría que Dios aborrece? ¿Podrá haber unidad? ¿Se imaginan? Vamos todos juntos, tú que eres un idólatra y yo, y vamos a orar a Dios. No puede haber esa unidad. Eso se llama ecumenismo, no puede ser. No es casualidad que un sinnúmero de predicadores, famosos y no famosos, de cantantes han ido a cuadrarse al Vaticano. En la semana leí una noticia, porque ya lo ha hecho Marcos Witt, ya lo han hecho muchos, pero el último que me enteré es un cantante que se llama Alex Campos, que fue a un concierto al Vaticano, y ahí cantaron unos católicos, y ahí cantó él, que según es cristiano, y dijo, es que yo vine porque eso es lo que haría Jesús. No puede haber esa unidad. A esas personas hay que llevarles el evangelio. A esas personas hay que predicarle, mira lo que dice la palabra, pero no puede haber una unidad. No puede haber una unidad con los que no creen en el Dios de la Biblia, con el que no ha nacido de nuevo. Entonces, hermanos, ni aún aquí puede haber esa unidad, porque aún aquí hay cristianos y gente que no ha nacido de nuevo. Y yo sé que me va a decir alguien, ay pastor, nada. Asegúrate que has nacido de nuevo. Asegúrate que has nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál es la unidad de la que habla Jesucristo? Pues la unidad de todas aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Qué los caracteriza? Déjenme darles una introducción y en 8 días avanzamos. Una introducción de ¿cuáles somos las personas que debemos de buscar esta unidad espiritual? Efesios capítulo 4. Porque si de repente se oye muy bonito, unámonos, y yo he conocido que le llaman marchas por Jesús que han hecho aquí en Cuernavaca, y ahí van hasta católicos y no sé qué, y que supuestamente unidos en el nombre de Jesús. Esa no es la unidad de la que habla. A mí un día me dijo una hermana, oiga hermano, no los hemos visto en las marchas. Le digo, es que no soy del ESME, ¿no? Es que yo no estoy protestando, no he estado en las marchas. No, pues es que tenemos que unirnos. Bueno, no es la unidad de la que habla el Señor. Efesios 4:1 en adelante. Les voy a dar la introducción y en 8 días ampliamos.
Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y escuchen versículo 3. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito, espoudazo en el griego, significa que estemos prestos para estar unidos como hermanos, en un mismo sentir, tenemos al mismo Señor. El cristiano debe fomentar la unidad con los que han nacido de nuevo. ¿Qué los identifica? Aquí lo dice, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Déjenme introducirlos en el versículo 4. ¿Con quién debemos buscar la unidad? Comienza el apóstol Pablo, dice, debemos estar solícitos, prestos, bien prontos para buscar la unidad. ¿Con quiénes? ¿Qué nos identifica a los que realmente hemos nacido de nuevo? Dice, un cuerpo, ¿y qué dice? Y un espíritu. Los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, hemos aprendido, y dice 1 Corintios 12, que el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede una persona llegar a formar parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos? ¿Por asistir todos los domingos ya eres parte del cuerpo de Cristo? Porque a lo mejor aportaste para la primera piedra del templo. Hay gente que dice, si yo cómo no voy a ser cristiano si yo puse la primera piedra del templo. ¿Eso te hace parte del cuerpo de Cristo? O hay gente, yo conozco hermanos, lo digo con todo respeto, pero dice, no, yo soy cristiano, y sacan su credencial de miembros. ¿Eso te hace miembro del cuerpo? ¿Saben qué nos hace miembros del cuerpo? 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 3, escuchen. Porque por un solo espíritu, acuérdense que leímos Efesios 4, un cuerpo y un espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos bautizados. Aquí todos se refiere a los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué? Espíritu. Déjenme explicarles este versículo 3. Cuando alguien cree en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando te arrepientes de tus pecados, el Espíritu Santo, dice aquí, nos bautiza en un cuerpo. Esta expresión significa, te coloca de una manera sobrenatural en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto es un suceso sobrenatural. Cuando alguien cree en Jesucristo, yo no sé si vayas a esta iglesia o a la otra o aquella, pero si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te coloca como parte del cuerpo de Cristo. No es una membresía. No es, fíjense, un día me contó un hermano algo bien curioso, porque dice, hermano, estoy bien contento, dice, no de esta iglesia, dice, ¿por qué? Dice, 1 año y medio, hermano, esperando mi credencial de miembro en la iglesia donde voy, y por fin me la dieron. Y entonces le pregunté, porque daba curiosidad, ¿y cómo se obtiene esa credencial de miembro? Dice, no, mire, mi hermano, primero tienes que ir a ciertos cursos. O sea, primero te preguntan, ¿ya recibiste a Cristo? Sí. Te mandan a ciertos cursos, te tienes que bautizar, tienes que cumplir cierta asistencia, tienes que ser muy fiel con tus diezmos, y ahí anotas cuánto das. Y entonces, después de 1 año y medio, el cuerpo de diáconos o de líderes, pues hacen un evento y dicen, hermanos, estamos aceptando a fulano de tal como miembro.
Y dice 1 año y medio y ya tengo mi credencial de miembro. La Biblia dice algo totalmente distinto. Yo no sé si tengas credencial o no. ¿Aquí alguien tiene credencial de aquí? No, ¿verdad? Pero lo importante no es que tengas tu credencial de miembro de no sé dónde. Lo importante es que el Espíritu Santo, esto es el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te haya colocado como parte del cuerpo de Cristo. Así no tengas una membresía. Yo me acuerdo en una iglesia que llegué a ir hace muchos años. Si no eras miembro con tu credencial, no podías tomar la cena del Señor. Imagínense. Imagínense de dónde sacan todas esas reglas y normas de hombres. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que te coloca como parte del cuerpo. Tengas o no credencial de miembro, si tú has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Amén. Y la iglesia de Jesucristo no es esta, no es la de la esquina, no es la otra. La iglesia de Jesucristo es toda persona que ha nacido de nuevo. Y aquí nos reunimos parte de la iglesia de Jesucristo. Si alguien se para un día y dice, es que esta es la iglesia verdadera, no. La iglesia verdadera son todas las personas que han nacido de nuevo, que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo los ha colocado como parte del cuerpo. Tú has nacido de nuevo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y la credencial de miembro de aquí, se las debo. No la vamos a sacar, ¿verdad? Si ya eres miembro, si ya el Espíritu Santo te bautizó, te colocó, ¿para qué quieres una credencial? ¿No? Ni descuento hacen con eso. ¿No? Pero queda claro, Efesios 4:4, ¿con quiénes debemos buscar la unidad? Con quienes son parte de un cuerpo y un espíritu, Espíritu Santo que te colocó como parte del cuerpo de Cristo. Esto es algo sobrenatural. Un pastor no puede decir, tú sí eres miembro, tú no eres miembro. Si naciste de nuevo, eres miembro. Y si no has nacido de nuevo, aunque el pastor diga, este es mi miembro favorito de aquí, de la iglesia, pues ni así eres miembro del cuerpo de Cristo si no has nacido de nuevo. Entonces, que no te preocupen si te consideran miembro o no, ocúpate si realmente el Espíritu Santo te ha colocado como parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es? Está conformada por toda persona que ha nacido de nuevo, así sea un chino, un japonés que allá nació de nuevo, uno de Mozambique, otro de por allá de la sierra de Oaxaca. Mis hermanos, cuando encuentras a un hermano en Jesucristo, hay una relación, hay un enlace sobrenatural que tú te identificas. Dices, este es mi hermano en Jesucristo, y ya lo amas aún sin conocerlo. Eso es lo que sucede con los que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de un mismo cuerpo y de un mismo espíritu. Y hablando de un mismo espíritu, porque dice aquí Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Todo cristiano, todo sin excepción, toda persona que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. ¿Es claro eso? Ahorita se lo cito, la Biblia lo dice muy claro. Porque luego de repente llegan personas, ay, tú eres cristiano, sí, ¿y ya tienes al Espíritu Santo? Esa pregunta no cabe. No puedes ser cristiano y no tener al Espíritu. No, es que te falta el Espíritu. No. Sí, ahorita voy a orar y... No. Dice Efesios 1:13. Con toda claridad, fíjense lo que dice. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, aquí oído habla de haber oído y haber creído. O sea, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y aquí lo aclara, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa la palabra sellado? Significa una marca de pertenencia. Si no tienes al Espíritu Santo, no creíste. O si no creíste, el Espíritu Santo no va a morar. O sea, toda persona que oyó y creyó el evangelio ha sido sellado. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo, morada, habitación significa. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestro cuerpo.
Si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo. Pues si fue el Espíritu Santo el que te colocó como miembro, y el Espíritu Santo es el sello, y dice otro pasaje allá en Efesios, que Él es las arras, es decir, Él es la garantía. Entonces dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por eso dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo. Entonces, si alguien te viene, es que te falta una experiencia. No nos falta nada. Estamos, dice la Escritura en Colosenses, completos en Cristo. No te falta nada. Estamos en un camino de santificación. Necesitamos vivir aferrados a Él, permanecer en Él, porque este mundo te va a jalar, etcétera, etcétera. Pero la unidad, pues, regreso a Efesios 4:4, son con los que son parte de un cuerpo y de un espíritu. Y dice ahí a continuación, voy a terminar con esto por hoy. Como fuiste también llamados en una ¿qué? Quiero que noten algo. Un cuerpo, o sea, no hay dos iglesias, no hay tres cuerpos, no hay cuatro iglesias, es una iglesia. En todo el mundo solo hay una iglesia. Y de Jesucristo. Y es la que está conformada por aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y puede haber gente que no asiste a una iglesia. En China hay mucha gente que no se puede reunir en ninguna iglesia local, pero es parte de la iglesia de Jesucristo. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados, ¿en qué? Escuchen, otra vez, una misma esperanza de vuestra vocación. Noten, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cómo identificamos a alguien que es parte de la iglesia de Jesucristo? Tiene una misma esperanza de su llamado, de su vocación. Lo voy a explicar de la siguiente manera. 1 Juan 3:1. El cristiano de veras, el que es parte del cuerpo de Cristo, tiene al Espíritu Santo, tiene una misma esperanza. 1 Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no estamos en su presencia y lo maravilloso que va a ser allá. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se imaginan ese día? Va a ser algo maravilloso, pero dice el versículo 3, ese día todavía no ha llegado. Y todo aquel que tiene esta ¿qué? Esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza del verdadero cristiano tiene que ver con Jesucristo. Tiene que ver con lo eterno, lo espiritual. La mirada, la esperanza del cristiano de a de veras no está en las cosas de este mundo. Si tú has nacido de nuevo, eres parte de un cuerpo, de un espíritu. Tu esperanza es Jesucristo, es encontrarte con Él. El cristiano dice, sí, ven Señor Jesús. El cristiano no se siente a gusto en este mundo. El cristiano sabe, tenemos que trabajar, estudiar, hacer, pero nuestra esperanza, nuestra mirada está en las cosas de arriba. La esperanza del cristiano ya no es en este mundo, ni estamos esperando a ver si ahora sí mejora la economía, a ver si ahora el país se pone mejor. Se va a poner peor. El cristiano tiene puesta su esperanza en Jesucristo y está esperando anhelosamente su venida. Eso identifica a un cristiano de a de veras. Con esos busquemos la unidad. Dice Colosenses 3:1. Si pues, vean el sí condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, se los digo en buen español, si has nacido de nuevo, busca las cosas ¿de dónde? De arriba. Tu esperanza, tu mirada, tu interés está en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá está puesta nuestra esperanza. Tu esperanza no es que el cliente te contrate 10 eventos y te hagas millonario. Tu esperanza no es cambiar camioneta. Tu esperanza no es el viaje que vas a hacer. Tu esperanza está en las cosas de arriba. Tu mira, tu interés,
todo tu ser está enfocado en las cosas eternas. Y mientras estamos en este mundo, pues estamos de paso con un propósito, compartir el evangelio, que Dios nos transforme. Pero nuestra mirada está en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas ¿de qué? De arriba. Esta palabra poner la mira, ahora pon toda tu atención. Si trabajamos, si tenemos que esforzarnos en este mundo, si te dejan tarea en la escuela, te estás preparando para titularte, quieres entregar la mejor tesis, pero todo lo haces enfocado en las cosas de arriba. Señor, quiero darte gloria para que ahora que me den mi título, para que ahora tenga mi carrera, servirte de aquí a que tú vengas. Pero mi esperanza no está en este mundo, mi esperanza está en las cosas de arriba. ¿Me estoy explicando? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si tú te encuentras a una persona que su mirada está en las cosas de esta tierra, que su plática es el dinero, voy a hacer esto y quiero comprar, y cómo anhelo ese dinero, y cómo anhelo ese trabajo, y su plática está centrada en las cosas terrenales, a lo mejor su esperanza no está en las cosas de arriba. Lo más seguro es que ni tu hermano es. Hoy la iglesia está llena de gente que su mirada está en las cosas de la tierra. Está llena de predicadores que le dicen a la gente, declara que vas a tener esa casa, declara esa camioneta es tuya, declara y decreta que tú vas a ser rico porque el Padre es rico. ¿En qué tienen su mirada esas personas? En lo que dice que no pongamos la mirada, entonces no son de Cristo, mis hermanos. Es muy triste ver cristianos hoy aferrados al mundo, con su mirada en las cosas del mundo. Saben más de la televisión, saben más de quién va a ganar el Oscar, y ya hasta hicieron sus apuestas, saben de la última película. Las del Oscar ya se vieron todas, están aferrados al mundo, a las cosas de este mundo. Su mirada está en las cosas de esta tierra. Pero ¿con quién debemos buscar la unidad? Con los que tienen su mirada en las cosas de arriba. Nada más les digo, con oírlos platicar. Te sientas con alguien a platicar y te dice, hermano, ayúdame a orar, fíjate que le estoy compartiendo a mi vecino. Hermano, ¿qué crees? Te cuento que el otro día le compartí a mi compañero de escuela, ayúdame a orar, vamos a orar porque es una persona, yo lo vi sensible. Su tema tiene que ver con las cosas de arriba, su mirada está con las cosas de arriba, no anda ahí viendo, ay hermano, y vamos a orar que gane la América. Para eso no necesitamos orar. ¿No? Pero me estoy explicando, no sé, estoy tratando de ser lo más claro posible. Pero los que tenemos una misma esperanza es en Jesucristo, en que Él va a venir, Él viene por una iglesia limpia y sin mancha, una iglesia gloriosa. Él viene por su esposa, por la que dio su vida en la cruz del Calvario. Y la esposa de Jesucristo no tiene la mira en las cosas de la tierra. Es muy triste lo que estamos viendo hoy, un cristianismo materializado, un cristianismo enfocado en las cosas materiales. Con esos no puede haber unidad. Dice Tito 2:11. Con esto ya termino por hoy. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, escuchen esto, que renunciando a la impiedad y a ¿qué? A los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando, aquí está, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano está aguardando cuando el Jesucristo va a venir, se va a tocar la trompeta, su iglesia va a ser arrebatada, nos vamos a encontrar con Él y nos vamos a ir con Él toda la eternidad. Esa es la esperanza del cristiano. ¿O cuál es tu esperanza? ¿En qué está tu mirada? ¿Qué te motiva en esta vida? Que viene Jesucristo, por eso quieres caminar, permaneces en Él, te aferras a Él, permaneces en su palabra, o te motiva que te aumenten de sueldo. ¿Qué te motiva en esta vida? Cuando ves una persona que sus intereses es el dinero y su plática es todo dinero, les digo, hasta por dinero sacrifican el domingo, por dinero.
Es muy triste lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Cristianos metidos en la televisión, metidos en las redes sociales, perdiendo el tiempo, 1, 2, 3 horas perdiendo el tiempo, cuando hay gente a nuestro alrededor que se está muriendo sin Jesucristo. Está bien que tengamos nuestro trabajo, nuestra casa, que quieres mejorar el coche porque el otro ya te está dejando cada 10 pasos. Está bien, pero tu mirada, tu enfoque, tu interés, tu atención está en las cosas eternas y en las cosas de arriba. Amén. Con esos dice Efesios 4:3, hay que estar solícitos en guardar la unidad de la paz. Con ellos, porque tenemos, dice Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Aquí lo voy a dejar por hoy. Por eso Jesucristo ora, Señor, Padre Celestial, le dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Padre, no los quites del mundo. No. Aquí Dios nos quiere usar por su gracia, pero guárdalos del mal. ¿Y saben qué sucede cuando se guarda la unidad de la iglesia? Salmo 133, con eso termino por hoy. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía, en un mismo sentir. Tus intereses son los mismos, son eternos, tu mirada, tu sentir, todo es lo mismo. Dice, eso es bueno y delicioso. ¿A poco no? Se siente, en cambio cuando estás con una persona que se dice cristiana y su plática son puras cosas vanas, ni es bueno ni es delicioso. Es más, apártate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De verdad. Si uno siente cuando estás platicando con alguien que tiene el mismo sentir, ay hermano, y vamos a orar, y su tema, su plática está lleno de la palabra, está lleno del deseo del corazón de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el versículo siguiente, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Versículo 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. En 8 días les seguimos. Les invito a que cierren sus ojos y oremos a Dios. Si sientes ponerte de pie, puedes hacerlo con toda libertad. Yo quisiera que reflexionemos. En esta última parte, por supuesto, estamos en este mundo. El Señor oró que seamos guardados del mal. Podemos vivir en este mundo y caminar en integridad, ser luz en medio de las tinieblas, llevar el mensaje del Evangelio. Pero el Señor Jesús ora en esta segunda parte que estamos viendo por la unidad de la iglesia. Porque estemos solícitos en guardar esa unidad. Eres parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo te ha colocado como parte del cuerpo de Cristo. Tienes esta esperanza. Tu esperanza son las cosas de arriba. Tu esperanza son las cosas celestiales, las cosas eternas. ¿En qué tienes tu mirada esta mañana? Es muy triste ver a la iglesia de nuestro tiempo aferrada a las cosas materiales. Su tema es dinero, su tema son las cosas materiales, coches, casas. Cuando el Señor Jesús nos dio un llamado, ir y predicar el Evangelio. Cuando nuestra vida debiera agradar a Dios en todo lo que hacemos, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia. ¿En qué está tu mirada esta mañana? ¿En qué está nuestra mirada? ¿Estamos siendo distraídos por este mundo? Acuérdense que este mundo es una maquinaria perfecta para separarnos de Dios. El enemigo está detrás de todo esto. Este mundo no tiene nada que ofrecerte, no tiene nada que ofrecernos. ¿En qué está nuestra mirada? Reflexionemos. Si no nos hemos ido deslizando y enredando otra vez en este mundo. Y dice la palabra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, no tienes un interés que te mantiene aferrado. Trabajamos porque la palabra de Dios nos manda a trabajar. Pero sabemos que nuestro objetivo es ser luz en medio de las tinieblas, llevar el Evangelio, ser testimonio. Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial, dice el Evangelio de Mateo. Creo que tenemos buen tiempo, Señor,
para reflexionar en estas verdades. Es un buen tiempo, mis hermanos, para que reflexionemos cuáles son nuestros intereses, qué nos mueve, qué mueve tu corazón. ¿Sigues aferrado a este mundo y a las cosas de este mundo que dice la palabra que no debemos amar? Vale la pena volver nuestra mirada a las cosas de arriba. El Señor viene, y viene quizá muy pronto. Pero aún así, hoy mismo no sabemos si nosotros terminaremos el día de hoy o el Señor ya nos llamará a su presencia. Por eso no vale aferrarse a las cosas de este mundo. Usémosla para glorificar a Dios. Si Dios te ha bendecido con un trabajo, que el trabajo no sea algo que te aparte de Dios, al contrario, que ahí le des gloria a Dios, que le sirvas y que le honres. Bendito Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, y si tú así lo permites, el domingo te pedimos que podamos estar nuevamente congregados para adorarte, para exaltarte y seguir aprendiendo de tu palabra. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.